Una niña lloraba sola en la tumba de su madre. Entonces, decenas de motoristas llegaron. El sol de octubre caía con fuerza sobre el Panteón de Mezquitán en Guadalajara. Las calles polvorientas alrededor del cementerio vibraban con el ruido distante del tráfico de la calzada Independencia. Era un martes por la tarde, y el cementerio estaba casi vacío, excepto por algunas personas mayores que caminaban lentamente entre las tumbas, llevando flores marchitas y veladoras. En una esquina apartada del panteón, lejos de la entrada principal, una pequeña figura estaba arrodillada frente a una tumba modesta. La lápida era simple, de concreto gris con letras pintadas a mano que ya comenzaban a desvanecerse. Mónica Herrera Guzmán, 1985-2024. Madre amada, nunca te olvidaremos. La niña tenía 9 años. Su nombre era Sofía Herrera, y sus pequeñas manos aferraban un ramo de cempasúchil marchitas que había recogido de la basura cerca de la entrada del cementerio. Sus lágrimas caían sobre la tierra seca, creando pequeñas manchas oscuras en el polvo rojizo. Llevaba un vestido azul desteñido, demasiado grande para ella, que probablemente había sido de su madre. Sus zapatos estaban rotos, con los dedos asomándose por las puntas. «Mamá, te extraño tanto», susurró Sofía con voz quebrada. «No sé qué hacer sin ti. Papá no viene a casa. Dice que tiene que trabajar, pero yo sé que está tomando otra vez». El viento soplaba suavemente entre las tumbas, levantando pequeñas nubes de polvo. A lo lejos se escuchaba el murmullo de las oraciones de una señora mayor en otra sección del cementerio. Sofía secó sus lágrimas con el dorso de su mano, dejando rastros de tierra en sus mejillas. «Los vecinos me dan algo de comer cuando pueden, pero no quiero molestarlos. La señora Lupita me dio un taco ayer, pero hoy no tengo nada. Tengo hambre, mamá, y tengo miedo». La voz de Sofía se quebró completamente y comenzó a sollozar sin control. Su pequeño cuerpo temblaba mientras abrazaba la lápida, como si pudiera sentir el calor de su madre a través de la piedra fría. Había pasado 3 meses desde que Mónica murió. Cáncer de páncreas. Todo había sido tan rápido. Un día, su madre se quejaba de dolor de estómago, y 6 semanas después, estaba en el Hospital Civil de Guadalajara, agonizando en una cama del pabellón de cuidados paliativos. No tenían dinero para tratamientos privados. El IMSS había hecho lo que pudo, pero la enfermedad estaba demasiado avanzada cuando la detectaron. El padre de Sofía, Roberto Herrera, había sido un hombre trabajador antes. Era mecánico en un taller cerca de la central camionera, pero la muerte de su esposa lo había destrozado. En lugar de cuidar a su hija, se refugió en el alcohol. Pasaba las noches en cantinas baratas de la colonia Morelos, bebiendo cerveza y tequila hasta olvidar. Cuando llegaba a casa, si es que llegaba, simplemente se desplomaba en el sofá y dormía hasta el mediodía siguiente. Sofía había aprendido a valerse por sí misma. Se despertaba sola, se preparaba un poco de agua con azúcar cuando no había nada más, y caminaba los 3 kilómetros hasta el cementerio cada martes y viernes para visitar a su madre. Era su única constante, su único consuelo en un mundo que se había vuelto frío y hostil. El rugido lejano de motores interrumpió el silencio del cementerio. Al principio era apenas un zumbido distante, pero gradualmente se fue haciendo más fuerte, más cercano. Sofía levantó la vista, confundida. El sonido era diferente al del tráfico normal, más profundo, más poderoso. Desde la entrada principal del Panteón de Mezquitán, una procesión de motocicletas comenzó a entrar lentamente. Primero 2, luego 5, luego 10. El número seguía creciendo. Eran Harley Davidson, Kawasaki, Honda, Yamaha, motos de todos los tamaños y colores, pero todas pulidas y bien cuidadas. Los motoristas apagaron sus motores gradualmente, creando un silencio casi ensordecedor después del rugido colectivo. Eran aproximadamente 35 personas, hombres y mujeres de diferentes edades,
todos vistiendo chalecos de cuero con un parche en la espalda. Hermanos del Camino MC, Guadalajara. El líder del grupo, un hombre corpulento de unos 50 años, con barba gris y brazos tatuados, desmontó de su Harley negra. Su chaleco llevaba un parche adicional que decía Presidente. Su nombre era Javier El Jaibo Morales, un veterano motorista que había fundado el club hace 20 años. A pesar de su apariencia intimidante, sus ojos cafés mostraban una calidez inesperada. ¿Ese es el lugar?, preguntó Javier a una mujer de unos 40 años que estaba a su lado. Ella era Carmen La Coyota Velázquez, vicepresidenta del club y dueña de una pequeña taquería en la colonia americana. Sí, Jaibo. El custodio del cementerio me dijo que la niña viene aquí 2 o 3 veces por semana. Siempre sola, siempre llorando, respondió Carmen quitándose el casco y sacudiendo su largo cabello negro. ¿Y el padre?, preguntó otro miembro, un hombre delgado de 30 y tantos años llamado Miguel El Gato Sandoval, quien trabajaba como paramédico en la Cruz Roja. Alcohólico, perdido en la bebida desde que murió su esposa. La niña está básicamente sola, explicó Carmen con tristeza en su voz. El grupo había recibido la llamada de don Eugenio, el custodio del cementerio, quien conocía a algunos miembros del club de motociclistas. Don Eugenio había visto a Sofía durante semanas, cada vez más delgada, más triste, más desesperada. No podía soportar ver a una niña tan pequeña sufriendo así, y sabía que los Hermanos del Camino tenían un programa de ayuda comunitaria. El club no era una banda criminal, era un grupo de personas apasionadas por las motocicletas que se habían unido para crear una comunidad de apoyo. «Vamos con calma», dijo Javier. «No queremos asustarla. Carmen, ven conmigo. El resto, esperen aquí. Una procesión de 30 personas puede ser demasiado intimidante para una niña asustada». Javier y Carmen comenzaron a caminar lentamente entre las tumbas, siguiendo las indicaciones de don Eugenio. El sonido de sus botas sobre el pavimento agrietado resonaba en el silencio de la tarde. A medida que se acercaban, podían escuchar los sollozos de Sofía con más claridad. Cuando finalmente llegaron a la tumba de Mónica Herrera, ambos se detuvieron a unos metros de distancia. La escena era desgarradora. La pequeña Sofía estaba abrazada a la lápida, su cuerpecito sacudido por los sollozos, completamente ajena a su presencia. Carmen sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Ella misma tenía 2 hijas, de 11 y 13 años, y no podía imaginar lo que esta niña estaba pasando. Miró a Javier, quien asintió suavemente. «Hola, pequeña», dijo Carmen con la voz más suave que pudo. «¿Estás bien?». Sofía dio un salto de sorpresa y se giró rápidamente. Sus ojos rojos e hinchados se abrieron con miedo al ver a los 2 extraños vestidos de cuero negro. Instintivamente retrocedió hasta que su espalda tocó la lápida. «No tengas miedo, corazón, no vamos a hacerte daño», dijo Javier, levantando las manos en un gesto de paz. «Me llamo Javier y ella es Carmen. Somos amigos de don Eugenio, el señor que cuida el cementerio». ¿Qué quieren?», preguntó Sofía con voz temblorosa, limpiándose las lágrimas torpemente. Carmen se acercó lentamente y se arrodilló para estar a la altura de la niña. «Don Eugenio está preocupado por ti, mi amor. Dice que vienes aquí muy seguido, siempre sola. Nos preguntamos si necesitas ayuda con algo». «No necesito nada», mintió Sofía, aunque su estómago gruñó audiblemente en ese mismo momento, traicionándola. Javier y Carmen intercambiaron miradas significativas. «¿Cuándo fue la última vez que comiste algo, pequeña?», preguntó Carmen gentilmente. Sofía bajó la mirada, avergonzada. «Ayer la señora Lupita me dio un taco, pero está bien, no tengo mucha hambre». Era otra mentira obvia. Su rostro estaba pálido, sus mejillas hundidas. Era evidente que la niña no estaba comiendo lo suficiente. «¿Sabes qué?», dijo Javier.
Justo íbamos a ir a comer unos tacos. Hay un puesto increíble en la esquina de la calzada. ¿Te gustaría venir con nosotros? Te prometo que los tacos de Doña Marta son los mejores de Guadalajara. Sofía dudó. Toda su vida le habían enseñado a no irse con extraños. Pero estos extraños no parecían peligrosos. La mujer tenía una sonrisa amable, y el hombre grande, a pesar de su apariencia intimidante, tenía ojos bondadosos. «No sé», murmuró Sofía. «Está bien, no tienes que venir si no quieres», dijo Carmen. «Pero al menos deja que te traigamos algo de comer aquí. ¿Te parece? Puedes quedarte con tu mamá, y nosotros te traemos unos tacos. ¿Qué dices?» La mención de su madre hizo que los ojos de Sofía se llenaran de lágrimas nuevamente. Asintió levemente. «Perfecto», dijo Javier con una sonrisa. «Volveremos en 15 minutos, ¿de acuerdo?» Mientras Javier y Carmen regresaban hacia donde esperaba el resto del grupo, Sofía los observó con curiosidad y algo de esperanza en su corazón. Por primera vez en meses, sintió que tal vez no estaba completamente sola en el mundo. Cuando Javier y Carmen regresaron al grupo principal de motoristas, todos se arremolinaron a su alrededor, ansiosos por saber qué habían encontrado. «Es peor de lo que pensábamos», dijo Carmen con voz seria. «La niña está desnutrida. Obviamente no está siendo cuidada adecuadamente. Necesita ayuda urgente». «¿Qué hacemos?», preguntó una mujer joven del grupo, Ana la Flaca Ruiz, quien trabajaba como trabajadora social en la Secretaría de Desarrollo Social. «Primero, la alimentamos», respondió Javier. «Gato, ¿traes tu botiquín? Necesitamos revisar su estado general. Flaca, tal vez necesitemos tu experiencia aquí. Y Coyota, ve con el güero al puesto de Doña Marta. Trae tacos suficientes para 36 personas. Vamos a hacer una comida aquí mismo». «¿En el cementerio?», preguntó alguien con sorpresa. «Sí, en el cementerio», confirmó Javier. «La niña no va a dejarnos llevarla a ningún lado todavía. Está asustada. Tenemos que ganarnos su confianza. ¿Y qué mejor manera que compartir una comida con ella?» El grupo se puso en acción inmediatamente. Carmen y otro miembro llamado Víctor, el Güero Martínez, un hombre rubio de ascendencia alemana, montaron en sus motos y salieron del cementerio rumbo al puesto de tacos. El resto del grupo comenzó a descargar mantas, sillas plegables y cajas de agua embotellada de las alforjas de sus motocicletas. Los hermanos del camino siempre viajaban preparados. Don Eugenio, el custodio, apareció desde su pequeña oficina en la entrada del cementerio. Era un hombre de 70 años, delgado y encorvado, con un sombrero de paja que nunca se quitaba. «¿Van a ayudar a la niña?», preguntó con esperanza en su voz rasposa. «Vamos a intentarlo, don Eugenio», respondió Javier. «Gracias por llamarnos. Usted hizo lo correcto». «Esa pobrecita. Me parte el corazón verla así», dijo el anciano, secándose los ojos con un pañuelo. Su mamá era una buena mujer. Trabajaba como empleada doméstica en las casas grandes de Providencia. Siempre me saludaba con una sonrisa cuando venía a visitar a sus papás aquí en el panteón. Y ahora ella está aquí, y su hija está sola. «¿Y el padre?», preguntó Ana. «Un desastre», respondió don Eugenio con tristeza. «Lo vi hace 2 semanas. Vino borracho. Ni siquiera pudo encontrar la tumba de su esposa. Tuve que guiarlo. Lloró un rato y luego se fue. No trajo ni una flor. Y la niña viene con flores que recoge de la basura. Es una vergüenza». Javier apretó los puños. Había visto muchas cosas tristes en su vida, pero el abandono de un padre hacia su hija siempre le enfurecía. Él mismo tenía 3 hijos adultos, y no podía comprender cómo alguien podía fallarle tan profundamente a un niño. «Vamos a arreglar esto», prometió Javier a don Eugenio. «De una manera u otra, vamos a asegurarnos de que esta niña esté bien». Mientras tanto, cerca de la tumba de Mónica, Sofía observaba con curiosidad cómo el grupo de motoristas montaba una especie de campamento improvisado. Extendieron mantas en el suelo,
colocaron sillas y hasta pusieron música suave en una pequeña bocina portátil. Era música de mariachi, tradicional de Jalisco. Miguel el gato, el paramédico, se acercó a Sofía con cautela, llevando un botiquín médico. «Hola, pequeña. Soy Miguel, pero todos me dicen el gato. Soy paramédico, trabajo en la Cruz Roja. ¿Te molestaría si reviso cómo estás? Solo quiero asegurarme de que no estés enferma». Sofía lo miró con desconfianza, pero asintió. Miguel se arrodilló frente a ella y sacó un termómetro digital. «Primero vamos a ver si tienes fiebre, ¿de acuerdo? Abre la boca». Sofía obedeció, y Miguel colocó el termómetro bajo su lengua. Mientras esperaban los resultados, él observó discretamente a la niña. Tenía señales claras de desnutrición, ojeras profundas, piel pálida, labios agrietados. Sus brazos eran delgados como ramas. El termómetro pitó. 36.8 grados. Temperatura normal, anunció Miguel. «Ahora, ¿me permites revisar tu garganta y tus oídos?» Mientras Miguel hacía su evaluación básica, otros miembros del club se acercaron gradualmente. Una mujer mayor llamada Rosa La Nana García, quien trabajaba como maestra de primaria, se sentó cerca de Sofía y comenzó a hablar con ella suavemente. «¿Cómo te llamas, corazón?» «Sofía», respondió la niña en voz baja. «Qué nombre tan bonito. ¿Y cuántos años tienes, Sofía?» 9. Cumplo 10 en diciembre. «Ah, una niña de diciembre. Eso es especial», sonrió Rosa. «¿Vas a la escuela, Sofía?» La niña bajó la mirada, avergonzada. «Ya no. No tengo uniformes ni útiles. Y papá no me puede pagar la inscripción». Rosa sintió una oleada de tristeza y enojo. Era ilegal que una niña no estuviera en la escuela. El gobierno mexicano ofrecía educación gratuita y apoyo para uniformes y útiles a través de diversos programas. Pero si el padre estaba perdido en el alcohol, probablemente no había hecho ninguno de los trámites necesarios. «Entiendo», dijo Rosa gentilmente. «Bueno, tal vez podamos ayudarte con eso también». 15 minutos después, Carmen y Víctor regresaron con 4 grandes bolsas llenas de tacos humeantes. El aroma de la carne asada, cilantro, cebolla y limón llenó el aire del cementerio. Sofía sintió que su estómago se contraía con hambre. Hacía tanto tiempo que no comía algo caliente y abundante. «Llegó la comida», anunció Carmen alegremente. «Tenemos de asada, pastor, chorizo y pollo. ¿Qué prefieres, Sofía?» «Yo, cualquiera está bien», dijo Sofía tímidamente. «Trae de todo, Coyota», dijo Javier. «Esta niña necesita comer bien». Carmen preparó un plato con 4 tacos diferentes, un poco de cada tipo, y se lo dio a Sofía junto con una botella fría de agua mineral. La niña miró la comida con ojos llenos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. «Gracias», susurró. «No hay de qué, mi amor. Come todo lo que quieras», respondió Carmen. Sofía comenzó a comer con desesperación contenida, tratando de mantener los modales, pero claramente hambrienta. Los motoristas se sentaron alrededor en círculo, comiendo sus propios tacos y hablando en voz baja, dándole espacio a la niña, pero haciéndola sentir incluida en el grupo. Javier observó a Sofía comer y sintió una determinación férrea creciendo en su pecho. Esta niña no iba a estar sola nunca más. Él y su club se asegurarían de eso. «Sofía», dijo Javier después de que ella terminó su segundo taco, «queremos ayudarte, pero para eso necesitamos que seas honesta con nosotros. ¿Dónde está tu papá ahora?» Sofía bajó la mirada a su plato. «No sé, probablemente en alguna cantina. Casi nunca está en casa. ¿Y hay alguien más que cuide de ti? ¿Abuelos, tíos, alguien?» La niña negó con la cabeza. «Mamá era hija única. Mis abuelos de su lado murieron hace años. Y papá, su familia no quiere saber nada de nosotros. Dijeron que mamá no era suficientemente buena para él porque era pobre». Javier apretó la mandíbula. Conocía a ese tipo de familias, las que valoraban el estatus social por encima del amor y la familia. «Está bien, pequeña.
Escucha, vamos a ayudarte, ¿de acuerdo? Pero necesitamos que confíes en nosotros. ¿Podrías llevarnos a tu casa? Queremos hablar con tu papá. Sofía se tensó inmediatamente. No, por favor, se va a enojar. Siempre se enoja cuando hay visitas. Dice que todos lo juzgan. Ana, la trabajadora social, intervino con voz profesional pero amable. Sofía, me llamo Ana y trabajo ayudando a familias. Entiendo que tienes miedo, pero lo que está pasando no es correcto. Una niña de tu edad debería estar en la escuela, debería tener comida todos los días y debería tener a alguien que la cuide. No estamos aquí para meter a tu papá en problemas, estamos aquí para ayudarlos a los dos. Pero papá está muy triste desde que mamá murió, dijo Sofía con voz quebrada. Él me quiere, solo que está perdido. Carmen se acercó y abrazó gentilmente a la niña. Lo sé, corazón. Perder a alguien que amas duele mucho, pero tu papá no puede olvidar que todavía te tiene a ti. Y tú lo necesitas. Deja que intentemos hablar con él. Si no funciona, buscaremos otra manera de ayudarte. Pero al menos déjanos intentarlo. Sofía pensó por un largo momento. Estos extraños habían sido más amables con ella en una tarde que su padre en 3 meses. Tal vez, solo tal vez, podrían ayudar. ¿Está bien?, susurró finalmente. Pero si se pone violento, lo manejaremos, dijo Javier con firmeza. No vamos a dejar que te lastime, te lo prometo. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. El grupo de motoristas comenzó a recoger sus cosas, pero antes de irse, cada uno de ellos pasó por donde estaba Sofía para presentarse. Ella conoció a Daniel, el oso, un mecánico de motos, a Patricia, la pantera, una abogada, a Carlos, el chino, dueño de una tienda de refacciones, y a muchos otros. Cada rostro era diferente, pero todos compartían la misma expresión de genuina preocupación y afecto. Antes de partir hacia la casa de Sofía, Javier se acercó a la tumba de Mónica Herrera. Se arrodilló frente a la lápida y habló en voz baja. «Señora Mónica, no nos conocimos en vida, pero le prometo que voy a cuidar de su hija. No va a estar sola. Los hermanos del camino vamos a ser su familia ahora. Descanse en paz, sabiendo que Sofía va a estar bien». Tocó la lápida con respeto y se levantó. Carmen, quien había escuchado, tenía lágrimas en los ojos. Sofía subió a la parte trasera de la motocicleta de Carmen, quien le dio un casco apropiado para su tamaño. Era la primera vez que la niña montaba en una moto, y a pesar de sus miedos y preocupaciones, sintió una chispa de emoción. «¿Lista?», preguntó Carmen. «Lista», respondió Sofía, su voz apenas audible a través del casco. El rugido de 35 motocicletas llenó el cementerio, haciendo eco entre las tumbas. Don Eugenio los despidió desde la entrada, agitando su sombrero con esperanza en su viejo corazón. La procesión se dirigió hacia la colonia Morelos, donde vivía Sofía en una pequeña casa de concreto en la calle Gigantes. El rugido de los motores atrajo la atención de vecinos y transeúntes, quienes se asomaban para ver pasar al impresionante convoy. Para Sofía, abrazada a la cintura de Carmen mientras el viento azotaba su rostro, fue como despertar de una pesadilla. Por primera vez en meses, se permitió sentir algo parecido a la esperanza. La casa estaba a punto de cambiar su vida de maneras que nunca podría haber imaginado. La colonia Morelos era uno de los barrios más antiguos de Guadalajara, con calles estrechas y casas de diferentes épocas y estilos arquitectónicos. Algunas eran bonitas y bien cuidadas, con fachadas pintadas de colores brillantes y macetas con flores. Otras, como la casa de Sofía, mostraban señales evidentes de abandono y deterioro. El convoy de motocicletas se detuvo frente a una pequeña casa de una planta con paredes de concreto sin pintar. La fachada estaba manchada por la humedad y el descuido. Las ventanas tenían cortinas rasgadas que apenas cubrían el interior.
El pequeño jardín frontal estaba lleno de maleza, botellas vacías de cerveza y basura acumulada. Una bicicleta oxidada yacía de lado, medio enterrada en la hierba crecida. «Esta es mi casa», dijo Sofía con vergüenza evidente en su voz, mientras se bajaba de la motocicleta de Carmen. Los motoristas observaron la escena en silencio. No hacía falta decir nada. La condición de la casa hablaba por sí sola sobre la situación en la que vivía esta niña. Javier apagó el motor de su Harley y desmontó lentamente. Miró a su alrededor, observando también a los vecinos que se asomaban curiosos desde sus ventanas y puertas. La llegada de tantas motocicletas ciertamente había causado revuelo en la tranquila calle. «Está bien, pequeña», dijo Javier a Sofía. «¿Tu papá está adentro?» Sofía se encogió de hombros. «No lo sé. A veces está, a veces no. Si está, probablemente está dormido en el sofá». «De acuerdo. Carmen, Ana y yo vamos a entrar contigo. El resto, esperen aquí, pero manténganse alertas», instruyó Javier. Miguel añadió: «Si hay algún problema, silben. Estaremos listos». Sofía sacó una llave que llevaba colgada en una cadena alrededor de su cuello, escondida bajo su vestido. Temblaba mientras abría la puerta de metal oxidado. El chirrido de las bisagras resonó en el silencio de la tarde. El interior de la casa era aún más deprimente que el exterior. La sala estaba sumida en la penumbra, con las cortinas cerradas. El olor era una mezcla de alcohol rancio, sudor, comida podrida y humedad. Había botellas vacías por todas partes, platos sucios apilados en cada superficie y ropa tirada en el suelo. Una televisión vieja estaba encendida sin sonido, mostrando una telenovela. Y ahí, en un sofá desvencijado cubierto de manchas, estaba Roberto Herrera. Tenía 42 años, pero parecía de 60. Su rostro estaba hinchado y rojizo por el alcohol, con una barba descuidada y cabello grasiento. Vestía una camiseta interior amarillenta y pantalones de mezclilla manchados. Roncaba ruidosamente con una botella medio vacía de tequila barato en el suelo junto al sofá. Sofía se quedó en la entrada, con la cabeza gacha. «Este es mi papá», susurró. Carmen sintió una mezcla de ira y lástima. Este hombre había permitido que su dolor personal destruyera no solo su propia vida, sino la de su hija inocente. Javier se acercó al sofá y tocó el hombro de Roberto firmemente. Señor Herrera, despierte». Roberto gruñó y se volteó, tratando de ignorar la interrupción. Javier lo sacudió con más fuerza. «Señor Herrera, necesitamos hablar con usted. Despiértese». Finalmente, Roberto abrió los ojos. Estaban inyectados de sangre y desorientados. Parpadeó varias veces, tratando de enfocar la vista. Cuando vio a 3 extraños de cuero negro parados en su sala, su confusión se transformó en alarma. «¿Qué? ¿Y quiénes son ustedes? ¿Qué hacen en mi casa?», balbuceó, tratando de incorporarse, pero tambaleándose por la borrachera. «Tranquilo, señor Herrera, no estamos aquí para robar ni para lastimarlo», dijo Javier con voz firme pero controlada. «Estamos aquí por su hija». Roberto miró alrededor y finalmente notó a Sofía, quien se había quedado cerca de la puerta, con la cabeza aún baja. «Sofía, ¿qué hiciste? ¿Por qué trajiste extraños a la casa?», preguntó con voz pastosa. «Ella no hizo nada malo», intervino Carmen con tono cortante. «Nosotros la encontramos llorando sola en el cementerio. ¿Tiene idea de lo que le está pasando a su hija, señor Herrera?». Roberto se frotó la cara con ambas manos, tratando de despejar la niebla alcohólica de su mente. «No es asunto suyo cómo crío a mi hija. Salgan de mi casa. Vamos a salir», dijo Ana, la trabajadora social, sacando una identificación de su bolsillo. «Pero antes, necesita saber que trabajo para la Secretaría de Desarrollo Social. La situación de su hija constituye negligencia y abuso infantil. Sofía no está asistiendo a la escuela, está desnutrida y está viviendo en condiciones insalubres». Las palabras de Ana parecieron penetrar la neblina en la mente de Roberto.
Por primera vez, pareció realmente ver el estado de su casa y de su hija. No es tan malo, murmuró débilmente. ¿No es tan malo?, estalló Carmen, perdiendo la compostura. Su hija está recogiendo flores de la basura para ponerle a su madre. No ha comido adecuadamente en meses. Mire esta casa, mire a su hija. ¿Esto le parece que no es tan malo? Roberto bajó la mirada, incapaz de enfrentar las acusaciones porque sabía que eran verdad. Mónica era todo para mí, dijo con voz quebrada. Cuando ella murió, yo también morí. Pero Sofía no murió, dijo Javier, su voz más suave ahora. Su hija está viva y lo necesita. Sé lo que es perder a alguien, señor Herrera. Todos lo sabemos, pero su esposa no querría verte así. No querría ver a su hija sufriendo porque usted está ahogándose en alcohol. Roberto comenzó a llorar, lágrimas gruesas rodando por sus mejillas sin afeitar. No sé qué hacer, no sé cómo seguir sin ella. No tiene que hacerlo solo, dijo Ana. Hay ayuda disponible, grupos de apoyo para personas en duelo, programas de rehabilitación para el alcoholismo, apoyo social para familias en crisis. Pero tiene que querer cambiar, tiene que hacerlo por Sofía. Sofía, quien había permanecido en silencio todo este tiempo, finalmente habló con voz temblorosa. Papá, yo también extraño a mamá, todos los días, pero te necesito. Por favor, papá, no quiero perderte a ti también. Las palabras de su hija fueron como un puñetazo en el estómago para Roberto. Levantó la vista y realmente miró a Sofía por primera vez en meses. Vio a la niña delgada, pálida, con ropa demasiado grande, con ojos que habían visto demasiado sufrimiento para su edad, y se odió a sí mismo. Lo siento, mija, sollozó Roberto. Lo siento mucho, soy un mal padre. Sofía corrió hacia su padre y lo abrazó, y ambos lloraron juntos mientras los motoristas observaban en silencio. Después de que Roberto y Sofía se calmaron, Javier tomó el control de la situación. Está bien, ahora necesitamos hacer un plan. Señor Herrera, ¿está dispuesto a aceptar ayuda? Roberto asintió débilmente, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. Sí, haré lo que sea necesario. Quiero ser mejor, por Sofía. De acuerdo, eso es un comienzo, dijo Ana. Primero, necesitamos limpiar esta casa. No es un ambiente saludable para nadie. Segundo, vamos a conectarlo con un programa de rehabilitación para el alcoholismo. Tercero, vamos a trabajar en su empleo. ¿Todavía tiene su trabajo de mecánico? Roberto negó con la cabeza avergonzado. Me despidieron hace 2 meses. No estaba yendo regularmente. Llegaba tarde, a veces borracho. Entiendo, dijo Ana, haciendo notas mentales. Entonces, también necesitamos trabajar en encontrarle un nuevo empleo una vez que esté sobrio y estable. Carmen añadió, y Sofía necesita regresar a la escuela inmediatamente. Necesita uniformes, útiles, y todos los trámites de inscripción deben hacerse. Yo puedo ayudar con eso, dijo Rosa, quien había entrado a la casa junto con varios otros miembros del club. Trabajo en una escuela primaria. Puedo facilitar la inscripción y conseguir apoyo del programa de becas del gobierno. Javier miró a su alrededor al grupo de motoristas que se había reunido en la pequeña sala. Hermanos del camino, dijo en voz alta, tenemos trabajo que hacer. Esta familia necesita nuestra ayuda. ¿Están conmigo? Un coro de «Sí, presidente», resonó en la casa. Perfecto. Gato, llama a todos los miembros del club, incluso los que no vinieron hoy. Necesitamos un equipo de limpieza aquí mañana temprano. Coyota, coordina la comida. Esta familia necesita despensa completa para al menos un mes. Chino, revisa qué reparaciones necesita la casa y qué materiales vamos a necesitar. Oso, tú eres mecánico. Ayuda a Roberto a actualizar su currículum y haz algunas llamadas a talleres que conozcas. Nana, encárgate del tema escolar de Sofía. Flaca, tú coordinas los servicios sociales y los programas de rehabilitación. Cada persona que Javier nombró asintió
y comenzó a sacar sus teléfonos para hacer llamadas y organizar. Los hermanos del camino operaban con la eficiencia de una máquina bien engrasada cuando se trataba de sus proyectos comunitarios. ¿Y qué hay de mí?, preguntó Patricia, la pantera, la abogada. Tú vas a investigar la situación legal, respondió Javier. Asegúrate de que Roberto no vaya a perder la custodia de Sofía mientras se rehabilita. Y si hay algún problema con servicios sociales o con la familia extendida de Roberto, tú lo manejas. Patricia asintió profesionalmente. Entendido. Voy a necesitar hablar con ambos en privado mañana para recopilar toda la información necesaria. Roberto observaba todo esto con una mezcla de asombro y confusión. No entiendo. ¿Por qué están haciendo todo esto por nosotros? Ni siquiera nos conocen. Carmen se sentó junto a él en el sofá. Porque así es como funcionamos, señor Herrera. Los hermanos del camino no somos solo un club de motociclistas, somos una comunidad. Ayudamos a nuestros vecinos, a nuestras familias, a nuestra ciudad. Sofía necesitaba ayuda y ahora es parte de nuestra familia, y eso significa que usted también lo es. Pero yo no tengo dinero para pagarles, comenzó Roberto. No queremos su dinero, interrumpió Javier. Lo que queremos es que se recupere, que cuide a su hija y que cuando esté en pie nuevamente ayude a alguien más que lo necesite. Así es como funciona la comunidad. Así es como hacemos de Guadalajara un lugar mejor. Sofía, quien se había sentado en una silla cerca de su padre, observaba todo con ojos grandes. No podía creer lo que estaba pasando. Estas personas, estos extraños que había conocido hace apenas unas horas, estaban organizando un rescate completo de su vida. «Gracias», susurró y su voz se quebró. «Gracias por no abandonarme». Rosa se acercó y abrazó a la niña. «Nunca te vamos a abandonar, corazón. Eres parte de los hermanos del camino ahora, y nosotros cuidamos de los nuestros». Mientras los motoristas continuaban organizando y planificando, Miguel se llevó a Sofía a la cocina para hacer una evaluación más completa de su salud. La cocina estaba en un estado lamentable, con platos sucios apilados en el fregadero, comida podrida en el refrigerador y basura desbordándose de los contenedores. «Está bien, Sofía, vamos a hacer esto rápido», dijo Miguel, limpiando una silla para que ella se sentara. «Necesito hacerte algunas preguntas sobre tu salud, ¿de acuerdo?» Sofía asintió. «¿Has estado enferma últimamente? ¿Fiebre, tos, dolores?» «A veces me duele el estómago y me siento muy cansada», respondió Sofía. «¿Cuándo fue la última vez que fuiste al doctor?» «No me acuerdo. Creo que cuando mamá estaba en el hospital». Miguel frunció el ceño. Eso había sido hace meses. ¿Has tenido mareos o desmayos? Sí, a veces, especialmente cuando hace mucho calor o cuando no he comido. Entiendo. Sofía, ¿puedo revisar tu presión arterial y escuchar tu corazón? Sofía asintió nuevamente. Miguel sacó su equipo médico de su mochila. Era un paramédico experimentado y siempre llevaba lo esencial con él. Colocó el brazalete de presión arterial en el brazo delgado de Sofía y lo infló. 90/55, murmuró Miguel. Presión baja. No es peligrosa, pero indica desnutrición. Luego usó su estetoscopio para escuchar su corazón y pulmones. Respira profundo para mí, pequeña. Muy bien. Una vez más. Después de unos minutos de examen, Miguel tenía un diagnóstico preliminar. Desnutrición moderada, posible anemia, deshidratación leve, pero nada que no pudiera revertirse con alimentación adecuada y atención médica. «Necesitas ver a un pediatra pronto», dijo Miguel. «Pero las buenas noticias son que no estás en peligro inmediato. Con comida nutritiva, vitaminas y cuidado apropiado, vas a recuperarte completamente». «¿De verdad?», preguntó Sofía con esperanza. «De verdad», confirmó Miguel con una sonrisa. «Pero tienes que comer bien, ¿eh? Nada de saltarte comidas». «No es que me las salte», dijo Sofía en voz baja.
Es que a veces no hay comida. Miguel sintió una punzada de dolor en el corazón. Esta niña estaba pasando hambre, no por elección, sino por circunstancias fuera de su control. Mientras tanto, en la sala, Carmen estaba haciendo algunas llamadas. Primero llamó a su esposo, explicándole la situación y pidiéndole que trajera provisiones de su taquería. Luego, llamó a varios otros miembros del club que no habían podido venir esa tarde, poniéndolos al día y organizando turnos para el día siguiente. Ana estaba hablando seriamente con Roberto, explicándole los pasos que tendrían que tomar. Señor Herrera, la situación es seria. Si no tomamos acción inmediata, Servicios Sociales podría intervenir y sacar a Sofía de su custodia. No estoy diciendo esto para asustarlo, sino para que entienda la gravedad de la situación. Roberto, quien había alcanzado un nivel de sobriedad involuntaria debido al shock de todo lo que estaba pasando, escuchaba atentamente. Entiendo. Haré lo que sea necesario. Bien, voy a inscribirlo en un programa de rehabilitación ambulatoria. Son sesiones de grupo 3 veces por semana, más consejería individual. También voy a conectarlo con un grupo de apoyo para personas en duelo. Perder a su esposa es un trauma real y necesita procesarlo de manera saludable, no ahogándolo en alcohol. ¿Y mi hija? ¿La van a quitar mientras estoy en rehabilitación? No, si coopera completamente y muestra progreso real, respondió Ana. Además, los hermanos del camino van a proporcionar un sistema de apoyo. Habrá gente verificando regularmente que todo esté bien, ayudando con las comidas, asegurándose de que Sofía vaya a la escuela. Básicamente van a tener una red de seguridad mientras usted se recupera. Patricia, la abogada, añadió, y yo voy a preparar documentos que protejan sus derechos parentales. Si alguien de la familia extendida de su esposa o de su propia familia intenta reclamar custodia, estaremos preparados para pelear eso legalmente. Roberto se pasó las manos por el cabello. Mi familia tiene dinero. Si se enteran de esto, van a intentar quitarme a Sofía. Siempre pensaron que Mónica no era suficientemente buena. Van a decir que yo tampoco lo soy. ¿Y tienen razón?, preguntó Javier directamente. ¿Es usted suficientemente bueno para su hija? Roberto miró a Javier a los ojos. Quiero serlo. Solía serlo. Antes de que Mónica muriera éramos una familia feliz. Pobre, pero feliz. Yo trabajaba duro. Mónica limpiaba casas, y entre los dos mantuvimos un techo sobre nuestras cabezas. No fue mucho, pero era nuestro. Y Sofía siempre estaba sonriendo. Era la luz de nuestras vidas. La voz de Roberto se quebró, y entonces Mónica empezó a sentirse mal. Al principio pensamos que era solo estrés o cansancio, pero empeoró. Para cuando finalmente la convencí de ir al doctor, el cáncer ya se había extendido. 6 semanas. Eso fue todo lo que tuvimos desde el diagnóstico hasta que se fue. Lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Vi cómo se desvanecía, cada día un poco más débil, un poco más pálida. Y no podía hacer nada. Me sentí tan impotente, y cuando finalmente cerró sus ojos por última vez, sentí que una parte de mí moría con ella. El grupo escuchaba en silencio. Varios de ellos tenían lágrimas en sus propios ojos. Pero Sofía me miraba con esos ojos esperanzados, esperando que yo fuera fuerte, que yo la cuidara, y yo no pude. Soy un cobarde. Me refugié en la botella porque no podía enfrentar mi dolor ni mi responsabilidad. Pero puede cambiar eso, dijo Carmen suavemente. Hoy, ahora mismo, puede decidir ser el padre que Sofía necesita. Roberto asintió limpiándose las lágrimas. Sí, voy a hacerlo. Por Sofía, por Mónica, por mí mismo. En ese momento el esposo de Carmen llegó con 2 grandes hieleras llenas de comida de su taquería. También traía bolsas de tortillas frescas, frijoles, arroz, frutas y verduras. Esto es para empezar, dijo mientras descargaba todo en la cocina. Mañana traeremos más.
Javier organizó una limpieza rápida de la cocina para que pudieran cocinar algo inmediatamente. Varios motoristas se pusieron manos a la obra, lavando platos, sacando basura, limpiando superficies. En media hora, la cocina lucía mejor de lo que había estado en meses. Carmen calentó algunos tacos y preparó un plato de frijoles refritos, arroz y tortillas recién hechas. Llamó a Sofía y Roberto a la cocina. Cenen, los dos. Una comida completa y caliente. Sofía y su padre se sentaron frente a frente en la pequeña mesa de la cocina. Era la primera vez en meses que compartían una comida juntos. Roberto miró a su hija y realmente la vio, tal vez por primera vez desde la muerte de Mónica. «Lo siento tanto, mija», dijo con voz quebrada. «Te he fallado de tantas maneras». Sofía extendió su pequeña mano y tomó la de su padre. «Todavía podemos arreglarlo, papá, juntos». Roberto apretó la mano de su hija y asintió, incapaz de hablar por la emoción. Mientras padre e hija comían, los motoristas continuaban trabajando. Limpiaron la sala, juntaron todas las botellas vacías, había más de 50, sacaron bolsas de basura, barrieron y trapearon. La transformación era notable. Alrededor de las 8 de la noche, Javier reunió al grupo. «Está bien, hermanos. Ha sido un día largo. Mañana regresamos temprano para continuar con el trabajo. Esta noche, Sofía y Roberto tendrán comida, una casa más limpia y esperanza. Mañana continuamos construyendo sobre eso». Antes de irse, cada motorista se despidió de Sofía personalmente. Algunos le dieron sus números de teléfono, otros le prometieron visitarla pronto. Rosa le dio un abrazo largo y le susurró: «Mañana te veo en la escuela, mi amor. Ya hice las llamadas necesarias. Vas a regresar a estudiar». Sofía lloró de alegría al escuchar eso. Cuando finalmente todos se fueron y el rugido de las motocicletas se desvaneció en la distancia, Sofía y Roberto se quedaron solos en su casa, que lucía y se sentía diferente, más limpia, más llena de esperanza. «¿Papá?», dijo Sofía suavemente. «Sí, mija. ¿Crees que mamá estaría orgullosa de nosotros?». Roberto pensó en su esposa, en su sonrisa, en su amor incondicional por su familia. «Creo que estaría orgullosa de que estemos intentándolo, que no nos hayamos rendido». «Sí, creo que estaría orgullosa». Esa noche, por primera vez en meses, Sofía durmió en su cama con el estómago lleno y el corazón más ligero. Y Roberto, en lugar de pasar la noche en un bar o desplomado borracho en el sofá, se quedó despierto, pensando en todo lo que tenía que cambiar y en cómo lo iba a lograr. La primera botella que no bebió fue el primer paso en un largo camino de recuperación. El lunes por la mañana, Roberto se despertó con una sensación extraña. No tenía resaca, no tenía la boca seca y amarga del alcohol. Sus manos no temblaban, pero lo que sí tenía era ansiedad. Hoy era su primera sesión de rehabilitación y estaba aterrado. Sofía ya estaba despierta, sentada en la mesa de la cocina, comiendo cereal con leche que Carmen había dejado en su refrigerador recién reparado. Llevaba puesta una de sus nuevas camisetas y se veía más saludable de lo que había estado en meses. «Buenos días, papá», dijo alegremente cuando Roberto entró a la cocina. «Buenos días, mija», respondió Roberto sirviéndose una taza de café. «¿Dormiste bien?» «Súper bien. Mi cama nueva es tan cómoda. Soñé que mamá venía a visitarme y decía que estaba orgullosa de nosotros». Roberto sintió un nudo en la garganta. «Estoy seguro de que lo está, pequeña». «¿Estás nervioso por hoy?», preguntó Sofía perceptivamente. «Un poco», admitió Roberto, «pero es algo que necesito hacer». «Vas a estar bien, papá. Los hermanos del camino dijeron que van a estar ahí para ti. Y yo también estoy aquí». Roberto se acercó y besó la cabeza de su hija. «Gracias, mija. Eso significa más de lo que sabes». A las 9 de la mañana, Daniel, el oso, llegó en su camioneta para recoger a Roberto.
Habían acordado que Daniel lo llevaría a su primera sesión de rehabilitación y también lo ayudaría a buscar trabajo en los días siguientes. ¿Listo, hermano?, preguntó Daniel cuando Roberto subió al vehículo. No, pero lo voy a hacer de todas formas, respondió Roberto honestamente. Daniel rió. Esa es la actitud correcta. Nadie está realmente listo para enfrentar sus demonios, pero lo hacemos de todas formas porque es lo correcto. El Centro de Integración Juvenil estaba ubicado en una zona tranquila de Guadalajara. Era un edificio modesto pero bien mantenido, con jardines y áreas de descanso. Daniel estacionó y acompañó a Roberto hasta la recepción. «Vengo para el programa de rehabilitación», dijo Roberto nerviosamente a la recepcionista. «¿Nombre?», preguntó ella con una sonrisa amable. «Roberto Herrera». «Ah, sí, Ana Ruiz nos llamó sobre usted. Bienvenido, señor Herrera. La sesión de grupo comienza en 10 minutos. Es en la sala 2, al final del pasillo a la izquierda». Roberto miró a Daniel, quien le dio una palmada de apoyo en el hombro. «Ve, voy a estar aquí esperándote cuando termines. No estás solo en esto». Con las piernas temblorosas, Roberto caminó por el pasillo hasta la sala 2. Adentro había un círculo de sillas y ya había 5 personas sentadas. Eran de diferentes edades y orígenes, pero todos compartían la misma expresión, una mezcla de miedo, determinación y vergüenza. Un hombre de mediana edad con barba y lentes se levantó y extendió su mano. «Hola, soy el doctor Ramírez. Soy el consejero que facilita este grupo. ¿Tú debes ser Roberto?» «Sí, señor», respondió Roberto estrechando la mano del doctor. «Bienvenido. Toma asiento donde gustes. Estamos esperando a 2 personas más y luego comenzamos». Roberto se sentó y miró alrededor nerviosamente. Una mujer joven, probablemente de unos 30 años, le sonrió tímidamente. Un hombre mayor, de unos 60 años, miraba al suelo con intensidad. Había otros 2 hombres y una mujer más, todos perdidos en sus propios pensamientos. Cuando llegaron los 2 miembros faltantes del grupo, el doctor Ramírez comenzó la sesión. «Buenos días a todos. Veo algunas caras nuevas, así que vamos a empezar con las presentaciones. Recuerden, aquí no hay juicios. Todos estamos aquí por la misma razón. Queremos recuperar el control de nuestras vidas. ¿Quién quiere empezar?» El hombre mayor levantó la mano. «Soy Fernando. Tengo 62 años y he sido alcohólico durante 30 años. Esta es mi tercera vez en rehabilitación. Las 2 anteriores recaí, pero esta vez tiene que funcionar. Mi esposa me dio un ultimátum. Ella o la botella. Y no quiero perderla». Varios otros miembros compartieron sus historias. La mujer joven se llamaba Claudia y había comenzado a beber después de ser víctima de violencia doméstica. Otro hombre, Luis, había perdido su trabajo y su familia por el alcohol. Cada historia era diferente, pero todas resonaban con dolor, pérdida y el deseo de cambiar. Cuando llegó el turno de Roberto, él tomó un profundo respiro. «Soy Roberto. Tengo 42 años. Empecé a beber cuando mi esposa murió de cáncer hace 3 meses. Tengo una hija de 9 años, Sofía, y casi la pierdo porque estaba tan perdido en mi dolor y en la botella que dejé de ser su padre». Su voz se quebró. «Hace 2 días, unos extraños me demostraron que todavía hay bondad en el mundo. Me demostraron que no estoy solo. Y me demostraron que mi hija me necesita. Así que estoy aquí porque no voy a fallarle otra vez. No voy a dejar que el alcohol me robe lo único que me queda de mi esposa». Hubo murmullos de comprensión alrededor del círculo. El doctor Ramírez asintió con aprobación. «Gracias por compartir eso, Roberto. La pérdida es uno de los desencadenantes más comunes para el abuso de sustancias. Lo que es importante reconocer es que el alcohol no mitiga el dolor, solo lo pospone. Y mientras lo pospones, estás creando más dolor, no solo para ti, sino para las personas que te aman». La sesión continuó durante 2 horas.
Hablaron sobre estrategias de afrontamiento, sobre cómo identificar y evitar desencadenantes, sobre la importancia de los sistemas de apoyo. Roberto absorbió cada palabra, cada consejo, cada historia compartida. Cuando la sesión terminó, varios miembros del grupo se acercaron a Roberto para darle palabras de aliento. Fernando, el hombre mayor, le dio su número de teléfono. «La primera semana es la más difícil», dijo. «Si necesitas hablar, llama. A cualquier hora». Roberto salió del centro sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza real, basada no solo en deseos, sino en un plan concreto de acción. Daniel estaba esperando exactamente donde dijo que estaría. «¿Cómo te fue?», preguntó mientras conducían de regreso. «Bien, difícil pero bien», respondió Roberto. «Hay mucho trabajo por hacer, pero al menos ahora sé por dónde empezar». «Ese es el espíritu, hermano. Ahora te tengo buenas noticias. Hablé con mi jefe en el taller donde trabajo. Necesitan un mecánico. El pago es decente, el horario es razonable, y yo le dije que eres confiable y habilidoso, pero necesita verte sobrio por al menos 2 semanas antes de ofrecerte el puesto oficialmente». Roberto sintió una oleada de alivio. «Gracias, Daniel. En serio, gracias. No sé cómo voy a pagar por todo». «No tienes que pagar nada», interrumpió Daniel. «Solo concéntrate en mantenerte sobrio y en cuidar de tu hija. El resto se va a acomodar». El martes por la mañana, Sofía se despertó temprano, emocionada y nerviosa por su primer día de regreso a la escuela. Se puso su uniforme nuevo, blusa blanca, falda azul marino, calcetas blancas y zapatos negros. Se paró frente al espejo de su habitación y apenas reconoció a la niña que veía reflejada. Se veía limpia, bien alimentada, cuidada. Se veía como una niña normal, no como la niña abandonada y hambrienta que había sido apenas unos días antes. Roberto la ayudó a preparar su mochila nueva con todos sus útiles. Carmen había llegado temprano para hacer el desayuno. Huevos revueltos, frijoles refritos, tortillas calientes y leche con chocolate. «Tienes que desayunar bien, mija», dijo Roberto. «Es un día importante». Sofía comió con entusiasmo. Su apetito había regresado con fuerza ahora que había comida disponible regularmente. Rosa llegó a las 7:30 para llevar a Sofía a la escuela. La escuela primaria Benito Juárez estaba a solo 15 minutos de distancia, en el corazón de la colonia Morelos. «¿Lista para tu gran día?», preguntó Rosa con una sonrisa. «Creo que sí», respondió Sofía, aunque su voz temblaba un poco. «¿Y si nadie quiere ser mi amigo? ¿Y si estoy muy atrasada en las clases?». Rosa se arrodilló frente a Sofía y tomó sus manos. «Escúchame, corazón. Eres una niña inteligente, valiente y maravillosa. Cualquiera sería afortunado de ser tu amigo. Y en cuanto a las clases, vamos a trabajar juntas para ayudarte a ponerte al día. Yo voy a ser tu maestra, ¿recuerdas? Y no voy a dejar que te quedes atrás». Sofía asintió, sintiendo un poco más de confianza. Roberto se despidió de su hija con un abrazo largo. «Te amo, mija. Que tengas un día increíble». «Te amo, papá», respondió Sofía. «¿Me prometes que no vas a beber mientras estoy en la escuela?». La pregunta le llegó al corazón a Roberto, recordándole el peso de su responsabilidad. «Te lo prometo, Sofía. Cuando regreses de la escuela, estaré aquí completamente sobrio, esperándote». Satisfecha con la respuesta, Sofía se fue con Rosa. La escuela primaria Benito Juárez era un edificio colorido de 2 plantas con un patio grande en el centro. Había niños por todas partes, jugando, riendo, corriendo. Sofía se sintió abrumada por un momento. Había olvidado cómo era estar rodeada de tantos niños de su edad. Rosa la llevó primero a la oficina de la directora, la maestra Guadalupe Torres, una mujer enérgica de 50 años con una sonrisa cálida. «Así que tú eres Sofía», dijo la directora. «Rosa me ha contado mucho sobre ti. Bienvenida a nuestra escuela. Queremos que te sientas como en casa aquí».
Gracias, maestra, respondió Sofía tímidamente. Rosa me dice que has estado fuera de la escuela por unos meses. No te preocupes. Vamos a ayudarte a ponerte al corriente. Lo importante es que estás aquí ahora. ¿De acuerdo? Sofía asintió. Rosa llevó a Sofía a su salón de clases, el aula 4B. Había 20 niños ya sentados en sus pupitres, hablando y riendo. Cuando Rosa y Sofía entraron, el bullicio se calmó gradualmente. «Buenos días, niños», dijo Rosa. «Quiero presentarles a una nueva compañera. Su nombre es Sofía Herrera y va a estar con nosotros de ahora en adelante. Quiero que todos le den una cálida bienvenida». Los niños dijeron «Buenos días, Sofía», al unísono como habían sido entrenados. Rosa le asignó a Sofía un pupitre junto a una niña de cabello rizado y grandes ojos cafés. La niña le sonrió amigablemente. «Hola, soy Valeria. ¿Quieres compartir mis colores hasta que consigas los tuyos?» «Tengo los míos», respondió Sofía tímidamente, mostrando su caja nueva de colores. «Pero gracias». «¡Qué suerte! Están súper bonitos», dijo Valeria. «¿De dónde vienes? No te había visto antes». «Vivía cerca, pero no había estado yendo a la escuela», explicó Sofía sin entrar en detalles. La clase comenzó con matemáticas. Rosa estaba enseñando multiplicación de 2 dígitos. Sofía se dio cuenta inmediatamente de que estaba atrasada. Ella apenas recordaba las tablas de multiplicar básicas. Sintió una oleada de pánico. Rosa, quien estaba observando cuidadosamente, se dio cuenta de la dificultad de Sofía. Durante el tiempo de trabajo individual, se acercó al pupitre de Sofía. «¿Cómo va todo?», preguntó en voz baja. «Estoy un poco confundida, maestra», admitió Sofía. «Está bien. Después de clases, tú y yo vamos a trabajar juntas para ayudarte a ponerte al día, ¿de acuerdo? Por ahora, solo haz tu mejor esfuerzo. No hay respuestas incorrectas mientras estés intentándolo». Sofía se sintió aliviada. No estaba siendo juzgada o reprendida por estar atrasada. Rosa genuinamente quería ayudarla. Durante el recreo, Sofía se sentó sola en una banca, observando a los otros niños jugar. Estaba acostumbrada a estar sola, y parte de ella temía intentar hacer amigos y ser rechazada. Pero Valeria, la niña de cabello rizado, se acercó con otras 2 niñas. «¿Quieres jugar con nosotras?», preguntó Valeria. «Vamos a jugar al avión». Sofía dudó por un momento. Luego asintió. «Sí, me gustaría». Las 4 niñas jugaron juntas durante todo el recreo. Sofía no había reído así en meses. Se sintió ligera, libre, casi normal, casi como si los últimos 3 terribles meses nunca hubieran sucedido. Cuando el día escolar terminó, Rosa se llevó a Sofía a un aula vacía para tutoría adicional. Trabajaron en matemáticas y español durante 1 hora, repasando conceptos básicos y ayudando a Sofía a llenar los vacíos en su aprendizaje. «Eres una niña muy inteligente, Sofía», dijo Rosa mientras trabajaban. «Solo necesitas un poco de tiempo y práctica para ponerte al día. Y yo voy a estar aquí cada paso del camino». «Gracias, maestra Rosa», dijo Sofía, «por todo, por traerme a la escuela, por ayudarme, por preocuparse por mí». Rosa sintió lágrimas en sus ojos. «Es mi placer, corazón. Enseñar es más que solo dar lecciones. Es cuidar de los niños, asegurarse de que tengan lo que necesitan para tener éxito, no solo académicamente, sino en la vida». Cuando Roberto vino a recoger a Sofía esa tarde, encontró a su hija radiante de felicidad. «Papá, tuve el mejor día, hice amigas, aprendí cosas nuevas, jugamos en el recreo. Fue increíble». Roberto abrazó a su hija, sintiendo una profunda gratitud. «Me alegro tanto, mija. ¿Lista para ir a casa?» «Sí. ¿Ya hiciste la cena?» Roberto rió. «Bueno, no exactamente. Pero Carmen dejó comida preparada en el refrigerador. Solo tenemos que calentarla». Mientras caminaban a casa, Sofía le contó a su padre cada detalle de su día. Y Roberto escuchó con toda su atención, agradecido por estar completamente presente, completamente sobrio,
y completamente ahí para su hija. Las semanas siguientes fueron un ejercicio constante de disciplina, apoyo y crecimiento. Roberto asistía religiosamente a sus sesiones de rehabilitación 3 veces por semana y a su grupo de apoyo para personas en duelo 2 veces por semana. Los primeros días fueron tormentosos. Hubo momentos en los que el deseo de beber era casi insoportable. Pero cada vez que sentía que iba a ceder, llamaba a alguien, Miguel, Daniel, Carmen o alguno de sus compañeros en el grupo de rehabilitación. Una noche, 2 semanas después de comenzar el programa, Roberto sintió una urgencia abrumadora de beber. Sofía ya estaba dormida y la casa estaba en silencio. El silencio le recordaba su soledad, su dolor por Mónica. Sin pensar mucho, se encontró caminando hacia la tienda de la esquina, donde sabía que podía comprar una botella de tequila. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y llamó a Miguel. «Miguel, soy Roberto. Yo necesito ayuda. Estoy a punto de comprar alcohol». «¿Dónde estás?», preguntó Miguel inmediatamente, sin juicio en su voz. «En la esquina de Gigantes y Javier Mina, frente a la tienda». «No entres a esa tienda. Quédate exactamente donde estás. Llego en 10 minutos». Roberto se quedó parado afuera de la tienda, luchando una batalla interna. Podía ver las botellas a través del cristal de la ventana. Sería tan fácil entrar, comprar una, beber y olvidar. Pero también podía imaginarse la decepción en los ojos de Sofía si lo hacía. Miguel llegó en su motocicleta en 8 minutos. Desmontó y se acercó a Roberto. «Vamos a caminar», dijo simplemente. Caminaron por las calles de la colonia Morelos en silencio durante unos minutos. Finalmente, Miguel habló. «¿Sabes qué es lo que me ayudó a superar mi propia adicción?». Roberto lo miró sorprendido. «¿Tú también?» «Cocaína», confirmó Miguel. «Hace 10 años. Casi destruye mi carrera, mi matrimonio, mi vida, pero me recuperé. Y lo que me ayudó fue recordar que cada vez que resistía la urgencia, me volvía un poco más fuerte. Cada vez que decía no, estaba construyendo nueva fuerza, nuevos caminos en mi cerebro. La adicción es un camino bien transitado en tu mente. Recuperación es construir un nuevo camino. Y al principio, ese nuevo camino es difícil de seguir porque no está bien establecido. Pero cada vez que lo recorres, se vuelve un poco más fácil». Roberto procesó esas palabras. «¿Cuánto tiempo tomó antes de que se volviera más fácil para ti?» «Honestamente, unos 3 meses antes de que las urgencias se volvieran manejables, 6 meses antes de que me sintiera realmente en control. 1 año antes de que pudiera estar cerca del alcohol o drogas sin sentir tentación. Pero valió la pena cada día de lucha». «No sé si soy lo suficientemente fuerte», admitió Roberto. «No eres fuerte. Ninguno de nosotros lo es», respondió Miguel. «Pero no tenemos que serlo solos. Por eso llamaste, ¿verdad? Por eso estamos aquí caminando en lugar de que tú estés en ese bar. La fortaleza no viene de dentro, viene de la comunidad, del apoyo, de recordar por qué estamos luchando». Roberto pensó en Sofía, durmiendo pacíficamente en su cama nueva, con sueños de un futuro mejor. «Tienes razón, gracias por venir. Siempre, hermano, siempre». Mientras tanto, Sofía estaba prosperando en la escuela. Con la tutoría regular de Rosa y su propio trabajo duro, se puso al día con el resto de la clase en solo 1 mes. Se había hecho amiga cercana de Valeria, y juntas jugaban durante el recreo y estudiaban después de clases. Un día, Valeria le preguntó a Sofía sobre su madre. Era inevitable, los niños son curiosos. «Mi mamá murió», dijo Sofía simplemente, aunque su voz se quebraba un poco. «Hace unos meses, de cáncer». Valeria la abrazó sin decir nada. A veces, el silencio compasivo es más poderoso que cualquier palabra. «¿La extrañas?», preguntó Valeria después de un momento. «Todos los días, pero estoy aprendiendo a vivir con ese dolor. Mi papá también. Estamos aprendiendo juntos». El Día de Muertos llegó a principios de noviembre.
Era una de las celebraciones más importantes en México, especialmente en Jalisco. Rosa organizó que su clase creara ofrendas en la escuela para honrar a los seres queridos que habían fallecido. Sofía creó una ofrenda hermosa para su madre. Incluyó una foto de Mónica que Rosa había ayudado a imprimir, cempasúchil, las flores tradicionales naranjas del Día de Muertos, velas, pan de muerto y algunos de los alimentos favoritos de Mónica. También escribió una carta. Querida mamá, te extraño tanto, pero quiero que sepas que estoy bien. Papá está mejor, no está bebiendo. Tenemos una casa bonita ahora, gracias a los hermanos del camino. Son personas increíbles que nos ayudaron cuando más lo necesitábamos. Estoy de vuelta en la escuela y me está yendo bien. Hice una amiga llamada Valeria. Creo que te caería bien. Papá y yo visitamos tu tumba cada semana. Le ponemos flores frescas. El dolor de perderte nunca va a desaparecer completamente, pero estoy aprendiendo a llevarlo. Espero que estés orgullosa de mí, mamá. Estoy tratando de ser fuerte, como tú me enseñaste. Te amo para siempre, Sofía. Cuando Roberto vio la ofrenda y leyó la carta, lloró. Pero eran lágrimas de sanación, no de desesperación. Daniel cumplió su promesa. Después de que Roberto completó 3 semanas de sobriedad continua, lo llevó al taller donde trabajaba. El jefe, un hombre llamado Arturo, era escéptico al principio, pero después de ver a Roberto trabajar en un motor, quedó impresionado. «Tienes buenas manos», dijo Arturo. «Y Daniel me dice que eres confiable. Te voy a dar una oportunidad. Pero si llegas borracho, aunque sea una vez, estás fuera. ¿Entendido?» «Entendido, jefe. No lo va a lamentar», prometió Roberto. Comenzó a trabajar al día siguiente. El pago no era mucho, pero era suficiente para cubrir las necesidades básicas de su familia y comenzar a reconstruir sus ahorros. Por primera vez en meses, Roberto sentía propósito, sentía utilidad. Los hermanos del camino continuaron siendo una presencia constante en la vida de Sofía y Roberto. Carmen los visitaba regularmente, a veces trayendo comida, otras veces solo para charlar. Rosa continuaba proporcionando tutoría adicional a Sofía y se había convertido en una figura materna de facto. Miguel verificaba regularmente con Roberto sobre su sobriedad. Patricia monitoreaba cualquier problema legal, asegurándose de que la familia de Roberto no intentara interferir. Javier visitaba cada 2 semanas, simplemente para ver cómo estaban las cosas. En una de esas visitas, aproximadamente 2 meses después de que todo comenzara, se sentó con Roberto en el pequeño patio trasero. «¿Cómo te sientes, hermano?», preguntó Javier. «Bien, mejor de lo que he estado en mucho tiempo», respondió Roberto honestamente. «Todavía es difícil a veces. Todavía extraño a Mónica cada día. Pero he aprendido que puedo honrar su memoria siendo un buen padre para Sofía, no ahogándome en alcohol. Eso es sabiduría real», dijo Javier. «¿Y el trabajo? Va bien. Arturo dice que soy el mejor mecánico que ha contratado en años. Me dio un aumento la semana pasada». «Eso es excelente», sonrió Javier. «¿Y Sofía?» «Es increíble. Sus calificaciones son excelentes. Tiene amigas. Está sonriendo otra vez. Ver su felicidad es lo que me mantiene fuerte en los días difíciles». Javier puso una mano en el hombro de Roberto. «Estoy orgulloso de ti, hermano. Sé que no ha sido fácil, pero lo estás logrando. Día a día estás reconstruyendo tu vida y la de tu hija. No podría haberlo hecho sin ustedes», dijo Roberto con sinceridad. «Sin los hermanos del camino, sin todo el apoyo, no sé dónde estaríamos Sofía y yo. Probablemente ella estaría en cuidado del Estado y yo estaría muerto en alguna cantina. Pero eso no pasó», dijo Javier firmemente. «Y no va a pasar, porque ahora eres parte de nuestra familia, y nosotros cuidamos de los nuestros». 3 meses después de aquel fatídico día en el cementerio, era un martes por la tarde. Sofía y Roberto estaban de pie frente a la tumba de Mónica en el panteón de Mezquitán. Pero esta vez era diferente.
Sofía no estaba llorando sola. Estaba parada junto a su padre, ambos llevando flores frescas de cempasúchil. La tumba lucía diferente también. Los hermanos del camino habían pagado para que la lápida fuera restaurada y las letras fueran grabadas apropiadamente. Habían instalado un pequeño jardín alrededor de la tumba con plantas resistentes que florecían todo el año. Ya no era una tumba descuidada, era un lugar hermoso, un lugar digno de la memoria de Mónica. «Hola, mamá», dijo Sofía, su voz clara y fuerte. «Vine a contarte sobre mi vida. Saqué 9.5 en mi examen de matemáticas. La maestra Rosa dice que estoy en el nivel correcto ahora. Ya no estoy atrasada. Valeria y yo somos mejores amigas. ¿Y papá? Papá está bien, mamá. Está sobrio. Tiene un trabajo. Nos está cuidando como solía hacerlo antes». Roberto se arrodilló junto a su hija y colocó su mano en la lápida. «Hola, mi amor», dijo, su voz temblando de emoción. «Sé que no puedes responderme, pero necesito decirte algunas cosas. Primero, lo siento. Siento mucho haberte fallado después de que te fuiste. Siento haber dejado que mi dolor consumiera todo, incluyendo mi responsabilidad hacia nuestra hija. Pero quiero que sepas que estoy mejor ahora. Estoy luchando cada día para ser el hombre que te enamoró, el padre que nuestra hija merece. Y lo estoy logrando. No es perfecto, pero es progreso». Limpió sus lágrimas. «También quiero agradecerte por amarnos, por darnos a Sofía, que es lo mejor de ambos, por enseñarme lo que significa amar incondicionalmente. Llevo esas lecciones conmigo cada día. Te extraño más de lo que las palabras pueden expresar, pero estoy aprendiendo a vivir con ese dolor en lugar de huir de él». Padre e hija se quedaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios recuerdos de Mónica. Entonces, desde la entrada del cementerio, comenzó a escucharse un sonido familiar, el rugido de motocicletas. Sofía y Roberto se voltearon para ver a los hermanos del camino entrando al panteón. 35 motocicletas, igual que la primera vez. Pero esta vez no venían a rescatar, venían a celebrar. Los motoristas desmontaron y se acercaron a la tumba. Cada uno traía una flor, que colocaron respetuosamente alrededor de la lápida de Mónica. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó Roberto, sorprendido pero conmovido. «Hoy hace exactamente 3 meses desde que te encontramos a ti y a Sofía», explicó Javier. «Queríamos marcar el aniversario y queríamos venir a presentarnos a tu esposa. Ella es la razón por la que estás luchando tan duro. Pensamos que merecía conocernos, aunque sea de esta manera». Uno por uno, cada miembro de los hermanos del camino se presentó frente a la tumba de Mónica. «Hola, señora Mónica. Soy Carmen. He estado cuidando de su hija y su esposo. Quiero que sepa que su familia está bien y que nunca van a estar solos. Señora Mónica, soy Miguel. Soy paramédico. He estado ayudando a Roberto con su sobriedad. Es un buen hombre que ha tomado algunas malas decisiones, pero está de vuelta en el camino correcto. Soy Rosa. Soy la maestra de Sofía. Su hija es brillante, valiente y hermosa. Está prosperando. Usted hizo un trabajo maravilloso criándola. Soy Daniel. Le di trabajo a Roberto. Es el mejor mecánico con el que he trabajado. Usted estaría orgullosa de él». Y así continuó, cada miembro del club compartiendo unas palabras con Mónica, honrando su memoria y prometiendo continuar cuidando de su familia. Cuando todos terminaron, Javier habló dirigiéndose a todos los presentes. «Hace 3 meses encontramos a una niña llorando sola en este cementerio. Encontramos a una familia al borde del colapso. Pero hoy, esa familia está prosperando. Roberto ha estado sobrio por 3 meses. Tiene un trabajo estable. Sofía está en la escuela, tiene amigas, está sana y feliz. Esta es la razón por la que hacemos lo que hacemos, hermanos. Esta es la razón por la que existimos como club.
no solo para montar motocicletas, no solo para vernos rudos con nuestro cuero y nuestros tatuajes, sino para marcar una diferencia real en las vidas de las personas que necesitan ayuda. Hubo aplausos y vítores. Sofía corrió hacia Javier y lo abrazó fuertemente. «Gracias», susurró. «Gracias por salvarme. Gracias por salvar a mi papá». Javier levantó a la niña y la abrazó. «No nos agradezcas, pequeña. Tú y tu papá se salvaron a sí mismos. Nosotros solo les dimos las herramientas y el apoyo. El trabajo duro lo hicieron ustedes». Carmen se acercó a Roberto y lo abrazó también. «Estoy tan orgullosa de ti, Roberto. Sé lo difícil que ha sido. Pero mírate ahora. Estás de pie, estás sobrio, estás siendo el padre que Sofía necesita. Eso es heroico». Roberto, con lágrimas corriendo por su rostro, miró alrededor a todos estos extraños que se habían convertido en su familia. Luego miró la tumba de su esposa y finalmente miró a su hija, quien le sonreía con puro amor y orgullo en sus ojos. «Mónica», dijo en voz alta, «no podía ver una salida. No podía ver cómo iba a seguir sin ti. Pero estas personas, estos increíbles seres humanos, me mostraron que todavía hay bondad en el mundo. Me mostraron que no tenía que hacerlo solo. Y me dieron la oportunidad de ser el hombre que tú siempre creíste que podía ser. Voy a seguir esforzándome cada día. Por Sofía, por tu memoria, por mí mismo». El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. Los hermanos del camino comenzaron a encender velas alrededor de la tumba de Mónica, creando un resplandor cálido en la creciente oscuridad. Rosa sacó una guitarra de su mochila. Nadie sabía que sabía tocar. «¿Puedo tocar algo?», preguntó. «Por favor», respondió Roberto. Rosa comenzó a tocar y cantar Las golondrinas, una canción tradicional mexicana sobre despedidas y recuerdos. Pronto otros se unieron, cantando en armonía. La música llenó el cementerio, hermosa y conmovedora. Cuando la canción terminó, había lágrimas en muchos rostros, pero eran lágrimas de catarsis, de liberación, de esperanza. Don Eugenio, el custodio, quien había observado todo desde la distancia, se acercó. «En mis 40 años trabajando aquí», dijo con voz temblorosa, «nunca he visto algo así. Esto es lo que el amor se ve. Amor por la comunidad, amor por la familia, amor por la humanidad. Ustedes son un ejemplo para todos nosotros». Mientras el grupo comenzaba a despedirse y prepararse para partir, Sofía se quedó un momento más frente a la tumba de su madre. «Mamá», susurró, «ya no estoy sola llorando en tu tumba. Ahora tengo una familia. Una familia grande, llena de personas que me aman y me cuidan. Sé que tú enviaste a los hermanos del camino a nosotros. Sé que nos estás cuidando desde el cielo. Gracias, mamá, por todo. Te amo». Roberto tomó la mano de su hija. «¿Lista para ir a casa, mija?» «Lista, papá». Mientras caminaban hacia la salida del cementerio, rodeados por los hermanos del camino, Roberto reflexionó sobre el viaje que habían hecho. 3 meses atrás, estaba en el fondo del pozo, perdido en el alcohol y la desesperación. Hoy, era un hombre sobrio con un trabajo, una hija feliz y una familia extendida que lo apoyaba incondicionalmente. La recuperación no era una línea recta. Habría días difíciles adelante. Habría momentos de tentación, momentos de dolor. Pero ahora tenía las herramientas para enfrentarlos. Tenía un sistema de apoyo. Y lo más importante, tenía una razón para seguir luchando. El rugido de las motocicletas llenó las calles de Guadalajara mientras el convoy se dirigía de vuelta a la colonia Morelos. Los transeúntes se detenían para mirar, algunos con curiosidad, otros con admiración. En la parte trasera de la motocicleta de Carmen, Sofía sonreía ampliamente, el viento azotando su cabello, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que todo iba a estar bien. Porque había aprendido una lección invaluable.
Nunca estás realmente solo si abres tu corazón a la bondad de los extraños. Y a veces, esos extraños se convierten en la familia que más necesitabas. Los hermanos del camino no solo rescataron a una niña llorando en un cementerio, rescataron a una familia y en el proceso demostraron que la verdadera fortaleza de una comunidad no se mide por su riqueza o su poder, sino por su compasión y su disposición a ayudar a aquellos que más lo necesitan. Y así, mientras el sol se ponía sobre Guadalajara, una familia que había estado rota comenzó a sanar. Una niña que había estado sola encontró una comunidad. Un hombre que había estado perdido encontró su camino de regreso. Y un grupo de motociclistas con corazones de oro continuó haciendo lo que mejor sabían hacer: cambiar vidas, una familia a la vez.